Muy buenas tardes. En nombre del equipo del Centro de Apoyo a la Docencia, les damos la bienvenida a esta charla que es la última, o la charla que cierra el ciclo sobre procesos de acreditación. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero también contarles que la próxima semana inicia el segundo ciclo de charlas de este primer semestre, que es sobre aprendizaje autónomo, ¿ya? Son 4 charlas que parten de manera especial, digamos, el miércoles a las 11:30, ¿ya? Con un invitado de FESUR. Y retomamos los viernes a las 3, este viernes 10 también, ¿ya? Me parece que está el afiche circulando ya, o si no, vamos a volver a circularlo para que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, conocer y programarse con esta charla sobre aprendizaje autónomo. Bien, volviendo a nuestro cierre del ciclo sobre acreditación, quiero presentarles a José Mauricio Contreras San Juan. Es colega, es psicólogo, es magíster en sexualidad y es candidato a doctor en estudios transdisciplinarios latinoamericanos. Es académico de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación del Departamento de Formación Pedagógica. Tiene mucha experiencia en gestión de procesos curriculares y de acreditación, y tiene pasantías en Estados Unidos, Finlandia, Cuba, sobre gestión curricular. Así que básicamente me pareció súper importante de lo que conversamos con Mauricio, el aporte que nos puede hacer desde su propia experiencia de estar participando en equipos de gestión y en equipos de acreditación en su universidad. Así que, sin más, Mauricio, te dejo con la palabra, ¿ya? Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. De hecho, agradecer a ustedes la posibilidad de poder compartir, como decíamos en el afiche, los aprendizajes desde el Departamento de Formación Pedagógica, que corresponde a parte de la Facultad de Filosofía y Educación, y en esta trayectoria de aprender en el proceso. Yo diría que aprender en el tropiezo, ¿no? Porque efectivamente los procesos de acreditación nos desafían de muchos lugares, ¿eh? Y formación pedagógica, además, que es parte de la universidad, que le corresponde hacer, de alguna forma, hacer clase a toda la malla curricular de las pedagogías, desde los estándares pedagógicos, podríamos decir, como eje fundamental, y las disciplinas, las propias carreras hacen lo suyo. Entonces aquí tenemos ya un primer lugar como de experiencia, que es la tensión que genera la formación pedagógica versus la formación disciplinar, y el debate que tenemos en la universidad siempre es intenso, ¿no? ¿Quién debe ser responsable de la formación finalmente del profe, ¿no? Y ahí lo disciplinar y lo pedagógico es una tormenta perfecta en múltiples momentos, ¿no? Y recorriendo otras universidades, aparece, cuando está formación pedagógica como algo distinto a lo disciplinar, genera esta tensión. Entonces el desafío y el debate es en lo particular. Preparé una pequeña presentación que va a ir para complementar la conversación y con la posibilidad de que puedan interrumpir cuando sea necesario. Yo creo que es parte de poder detenerse en la conversa lo necesario a medida que surgiendo alguna inquietud, también una posibilidad, no veo dificultad en aquello. Voy a compartir pantalla aquí estamos, en esta presentación preparada en modo, ahí está. Bueno, ese es el motivo, compartiendo aprendizaje desde el Departamento de Formación Pedagógica de la UNCE, y en este sentido poder, generar la reflexión necesaria de este proceso. Compartiendo aprendizaje, así como, y la casa, nuestro edificio emblemático como ícono, símbolo de este pedagógico o ex pedagógico, y que también es un debate permanente en la universidad si somos el ex pedagógico o somos la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con lo que implica ese debate y esa discusión. Lo primero es tratar en la hermosura de intentar iluminar, ¿ya? Y encontré
rayado de su territorio, de Huasco, que parece que estaba bonito, un tema que es la aventura de iluminar algo, ¿ya? Y de ahí, en ese iluminar, contar cuál es el estado del arte de la U en que estamos y dónde se sitúa esta conversación. Primero, nosotros estamos hoy día en un proceso de ajuste curricular que han pasado todas las universidades, y que este ajuste curricular se inicia en parte del gobierno anterior de nuestra universidad, y que movió toda la estructura de cómo pensamos la formación de los futuros profesores y profesoras a propósito de los proyectos de ley o de las leyes que hoy día regulan el mundo del ser profesor. La ley de desarrollo profesional docente pone una serie de preguntas, a mi juicio, impertinentes a la universidad, porque nos pone en modo como de productividad. Y ya ahí hay un tema, pero ese ajuste se ejecutó. Y creo que muchas de estas reflexiones a compartir tienen que ver con las consecuencias del ajuste, ¿ya? Un segundo elemento que también sitúa esta conversación tiene que ver con 3 años de acreditación por segunda vez, ¿no? Que también nos pone en una situación súper compleja respecto de que la ley de fortalecimiento de los universidades del Estado establece una lógica hoy día de aquellas universidades que no logran una acreditación mínima necesaria, que son 4 años. Y al tener 3 años, lo que nos correspondía es una tutoría. Y en ese sentido, somos la primera universidad del Estado que tiene un par que nos está tutoreando y nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Que también ha significado una serie de tensiones y discusiones y de debates intensos que se inician en el gobierno anterior, digo, y que el gobierno actual, de la actual rectora, genera una nueva forma de aproximarnos a esa trayectoria. Esto en paralelo, incluso como consecuencia de los debates que implicaba una tutoría, que se hacía cargo de acompañar el proceso de acreditación actual, surge el debate en el interior de la universidad respecto de, bueno, dónde estaba la voz de los académicos, los funcionarios, respecto de esa tutoría y al fragor de las discusiones de lo gremial y de lo académico, se logra constituir una comisión de autoevaluación y desarrollo institucional, que hoy día es parte clave de este proceso de acreditación, que está guiando el proceso a nivel institucional, pero que también es una nueva, podríamos decir, en palabras bonitas, un nuevo artefacto institucional, ¿ya? El otro elemento, sin duda, que también tensionado y tensiona de manera importante el tema de cómo continuar estos trabajos en los procesos de acreditación en contexto de pandemia, y hoy día lo que se está circulando acá es la palabra de la sindemia, ¿ya? Como que hay una post-pandemia, pero que no es pandemia, no es post-pandemia, como que hay algo que está ahí habitando de que también no ha tensionado de manera importante en cómo efectuar y continuar funcionando. Yo creo que ahí las reuniones por Zoom, ¿ya? De todo tipo, y sobre todo en el ámbito de la acreditación, la regularidad de la reunión nos ha permitido también tener ciertos logros en este proceso. Por lo tanto, en ese sentido, la pandemia genera la emergencia de las reuniones por Zoom, y sin duda en algunos ámbitos y contextos esto ha sido algo que suma, ¿ya? El otro elemento, efectivamente, es la elección de la rectora actual, Elisa Araya, que genera un cambio de timón absoluto, radical, respecto a lo que venía sucediendo anteriormente, y tiene el desafío hoy día de este año 2022 liderar el proceso de acreditación, que si bien se inicia en el gobierno anterior, pero que tiene de alguna forma la carga de haber tenido 2 periodos consecutivos de 3 años. Y las condiciones estructurales que quedó la universidad son bastante precarias y difíciles, pero está el desafío. Y en ese sentido, nuestra rectora, que fue una decisión mayoritaria, nunca en la historia de la universidad habían votado tantas personas en un proceso eleccionario de rectoría, y en este caso gana Elisa Araya, nuestra rectora actual. Y quizá un logro que nos engalana y nos hace sentir un poco más como que vamos por buen camino en términos de la proyección de lo que viene post-acreditación, tiene que ver con la validación por la comunidad y aprobada por la Junta Directiva de los estatutos. Este estatuto orgánico efectivamente nos da una forma de pensar la universidad post-acreditación, ¿no? Y el desafío es cómo lo hacemos mientras tanto. También mirando paisajes que me parece que eso nos recrean la vista y nos permiten mirarnos desde otro lugar, ¿no? ¿Qué ha significado esto? Y aquí ya entramos un poco...
Mauricio, Cristian Noemi levantó la mano, no sé si puede... Ah, perfecto, no lo vi, dele nomás, dele. Ahí la vi, ya, dele. Cristian, disculpe. José, solo porque tú nos indicaste que podíamos interrumpirte. Sí, no, perfecto, que tenía bajada la pantalla, no lo había visto. Ya. No te preocupes, mira, es también una preocupación nuestra el tema estatutario. Y no tenemos completa claridad de cómo interpretar la ley, porque se señala que hoy día como 3 a 4, pasado mañana, el día 5, se cumple el plazo con respecto a la puesta en régimen de la ley, la 21.094, de forma que tendrían o que estar rigiendo los estatutos modificados o el estatuto estándar, por así decirlo, para aquellas instituciones que no lo han presentado. Lo que tenemos nosotros, las discusiones que dimos respecto a ese mismo tema, lo que resultaba a la luz del Contralor Interno y los abogados que participaban en esta comisión es que lo que opera son los estatutos vigentes, porque el transitorio tiene que, si bien están disponibles, falta que se designen qué universidades se van a empezar a operar. Y eso falta un paso previo. Eso de alguna forma la ley, o sea, no hay la ley dice que hay universidades que a determinada fecha debe hacerse una propuesta de estatuto. Si no hay una propuesta de estatuto, siguen vigentes los actuales hasta que se defina qué universidades van a operar con los estatutos, porque eso es en esa ventana como no son todos, hay un organismo del Estado que tiene que definir cuáles van a empezar a operar. ¿Ya? La ley por sí misma no resuelve esa pregunta. ¿Sí? Solo que Parece que Carlos quería... Dele, Carlos. Acá. Quiero saber en qué áreas o dimensiones de la evaluación para la acreditación tienen debilidades mayores. Y si esas mismas debilidades se repiten en el segundo proceso. Sí, o sea, diría que tanto los primeros 3 años, los segundos 3 años, pasaron por los mismos territorios. El tema de gobernanza, gestión económica fundamentalmente, y algo que en términos de la gobernanza, una desorganización en la entrega de los informes respectivos a la entidad acreditadora. Una desorganización y un desorden que es evidente. Uno revisaba los documentos que se enviaron a la CNA y era insostenible sostener lo que estaba escrito ahí. Errores así, pero brutales, respecto de que las tablas de sumar, la suma no daba cuenta de lo que los números decían que tenían que ser, respecto de ámbitos críticos en la institucionalidad. Cantidad de académicos, cantidad de estudiantes, que tú sumabas y no te cuadraba la tabla Excel no cuadraba. De ese tipo de situaciones que estaban evidentes, hasta incoherencia, párrafos repetidos 2 o 3 veces, o sea, una desorganización, y eso ocurrió en los 2 informes, como que se mantuvieron. Ahora, la incorporación de la tutoría de la UFRO a partir del plan de mejora que se presentó, que sobre el cual se monta este proceso de acreditación, se establecen objetivos y hitos de proceso que son los que se está cumpliendo hasta ahora, que es parte un poco de la presentación. Y en esa trayectoria, hoy día las debilidades fundamentales o lo que se incorpora como un elemento adicional es vinculación con el medio como un hito relevante y para ir con todas las áreas de acreditación. O sea, yo diría que de pasar de 2 áreas de acreditación, que era docencia y gestión, hoy día pasamos a todas las áreas de acreditación. O sea, se asume un desafío mucho más complejo y la sensación hasta ahora es que vamos por buen camino. Bien ripiado el camino, pero comparativamente con lo anterior hay una nueva organización. Y eso es parte un poco de los procesos que se han ido generando, y
yo diría, o del ordenamiento que generó al tomar el mando la UFRO respecto de cómo se le va a levantar este plan de acreditación, que se inició el año, bueno, cuando cumplimos salió el resultado de los 3 años, lo que correspondió por ley era que teníamos la tutoría y se demoraron como 6 meses en empezar a operar. Eso es lo que puedo compartir respecto de aquello. Ya, perdón, disculpe, una última... Pero usted diría que el problema de redacción del informe, usted no. como miembro puede advertir otras debilidades. Yo diría que lo voy a decir en bonito, ¿eh? Yo creo que la universidad estaba fracturada en 2 universidades. La universidad que vivía el mundo académico, administrativo, estudiantil, y la universidad que vivía la elite, de alguna forma que se decía en ese tiempo, que es la universidad, el rectoría y con su equipo, ¿ya? Y por tanto la redacción de los documentos eran a través de consultoras, era como una especie de mini pyme, así con toda esa dureza lo estoy diciendo, del equipo de gestión que gestionaba recursos para generar informes y documentos que tributarían al proceso de acreditación. Sin embargo, cuando uno los miraba desde el mundo de la academia, oye, pero ¿quién escribió esto? Esto no corresponde a la realidad. Había un dato súper duro, porque en contrapunto a aquello, los procesos de acreditación de las carreras están todos en estándares 7, 6, 5 años, que obedecían a otras lógicas. Entonces, había todo el rato la contradicción permanente de, pero ¿qué ocurre si las carreras logran resolver adecuadamente los procesos de acreditación? ¿Qué pasa con la institución que no logra salvar los 3 años? ¿Ya? Y con apelación, con todos los procesos. La sensación que existe en un sector del mundo académico era como esta fractura del equipo de gestión anterior respecto de la institucionalidad, los actores que habitamos la institución, ¿ya? El mundo funcionario, administrativo, auxiliares y académicos, ¿ya? Honorario, contrato y planta. Como que eran 2 mundos distintos. Y en múltiples oportunidades se les planteaba esa disonancia y no se leía o no se escuchaba o efectivamente sentían que lo estaban haciendo muy bien. Pero al momento de ver los procesos de acreditación aparecían inmediatamente los dolores. O sea, y eso en ese sentido, el informe para nosotros es la evidencia de que algo no estaba ocurriendo adecuadamente. No se lograban dar cuenta. Y efectivamente habían como procesos implicados en la acreditación, que tenían que dar cuenta de estos procesos de aseguramiento de la calidad, que no habían procesos de mejora continua, solamente habían dispositivos. Un solo ejemplo, en la acreditación anterior a la penúltima, por así decirlo, una de las quejas era que no teníamos una política de gestión de recursos humanos o de las personas. No había. Para la siguiente acreditación se presenta un documento que se elaboró entre 4 personas en un par de semanas, y se presenta el documento que ahora sí tenemos, para la acreditación siguiente, tenemos una política de gestión de recursos humanos, etc. Pero al leer la política no tenía nada que ver con la institución, y fue nuevamente una debilidad explicitada por parte de los pares evaluadores respecto de que esa política no era ni pertinente, ni daba cuenta de los procesos institucionales, nada. Y ahora este año, con la nueva rectoría, todo este proceso, acabamos la semana pasada de cerrar una política con participación biestamental, discutida, transformadora, y que que efectivamente uno puede decir que la política que tenemos hoy día para presentar este proceso de acreditación efectivamente cumplió con el debate y discusión de todos los gremios, todos los actores, y que permite, y que deja unas tareas importantes a trazar hoy día. Las tareas que se nos vienen tienen que ver fundamentalmente en que ahora, a partir de la política, hay que armonizar todo lo que son los reglamentos, las resoluciones externas y los protocolos para armonizarlo con la política, tanto en el mundo administrativo como en el mundo académico. Y esa es la tarea que se nos viene ahora, en términos de poder gestionar en la institución una comisión que permita, por resolución institucional, en este caso rectoría, que permita mirar estos componentes para poder armonizarlo a la política y actualizarlo, porque tenemos algunos reglamentos que son de mediados no sé, casi terminando el siglo pasado, ¿no? Tienen 30 años, 20 años de vigencia y que no son para nada pertinentes a las dinámicas relacionales hoy día, por ejemplo, en el mundo académico. Pero en eso estamos. Hoy uno puede ver que efectivamente ha habido un movimiento, pero tiene que ver con
Nosotros creemos con que efectivamente la tutoría visibiliza y pone en modo real una necesidad concreta que está, si bien está escrita en el plan de mejora, pero por primera vez se está haciendo lo que se debe hacer, ¿ya? Antes era como respondamos porque hay que responder, ¿ya? Había un señor en un momento de apellido Marilaf, creo que era, encargado de las finanzas, y al confrontarlo respecto a una cifra, el argumento de él fue que no nos preocupáramos si a la CNA le interesaba que pusiéramos hartos números nomás. O sea, cuando uno escucha a una persona referirse con ese lenguaje a una situación que tenía que ver con la acreditación institucional, llamar al responsable de las finanzas de la institución, uno dice, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y cuando se le clarificó y se le preguntó desde lo gremial, esa fue la respuesta. Entonces, si uno lo apuraba un poco más respecto a algunos temas puntuales de la gestión económica institucional, nos encontramos con ruidos que no eran creíbles. Y la lectura ahí es que, así como nosotros lo detectamos, lo más seguro y lo más probable es que los pares evaluadores también leyeron lo mismo. Porque no salía de ese nivel de argumento. Lo pongo como casuísticas que hicieron y que ponían en tensión y la frustración respecto de que efectivamente 3 años de acreditación fuera generoso en algunos casos. Casi una decisión política más que una decisión administrativa. En términos de hecho, algunos debates que eran 2 años. Pero ahora creemos que en ese sentido hoy día estamos en un muy buen pie. Hay un equipo que está haciendo un trabajo mucho más estructurado, acompañando los procesos, y la U está hoy día en tensión en torno a eso. Estamos viendo que es parte un poco de esta aventura en la cual estamos hoy día. Eso. Gracias. Vale. Seguimos entonces con esta aventura. Para contar aquí un poco lo que se nos viene a propósito justamente de las consultas que nos hacían, que nos queda aquí, estamos con 3 años, y la CNA, estamos en la etapa, en septiembre se entrega el informe de autoevaluación, y estamos ahí con unas temporalidades bien a corto plazo. Los pares vienen en octubre, y a fines de noviembre debemos tener los resultados de cómo nos va este año. La aventura nuestra es 4, ideal 5, pero si sacamos 3, la ley nos plantea que deberíamos tener una segunda tutoría, pero esa ya con informe de salida y sugerencia de si no logramos los 4, la siguiente, lo que corresponde es un administrador provisional para el cierre de la institución. Eso es lo que está en juego si no logramos los 3 años ahora. Eso nos pone una presión ahora, ¿no? Podríamos repetir 3 años, pero uno puede ver que efectivamente hay procesos que van en mejora continua de manera significativa, y uno podría aventurar que la siguiente podría ser 4. Pero si a la siguiente no nos va, no sacamos los 4 y seguimos con los 3, es como seríamos la primera institución del Estado en que cierra sus procesos, y de eso ya hay harta experiencia de los administradores previsionales y todo lo que ello significa. O sea, es un tema que está ahí, no está lejos. 6 años. Ahora, estamos haciendo todo lo necesario y lo posible para que la institución logre mínimo 4 años, y creemos que vamos en buen camino, pero es parte de la atención. ¿Qué es lo que ha generado esta situación? Ha generado esta tutoría que está hoy día instalada, y esta tutoría tiene, como mostramos aquí, una comisión institucional de autoevaluación y desarrollo de la calidad, que se llama, que esa emerge como una demanda al interior de la institución para tener con quien dialogar con lo que la UFRO estaba haciendo en común con las autoridades anteriores, que ya venían de un proceso fracasado. Entonces, esta comisión es una demanda de la organización de la universidad, de los actores, que logra instalar esta comisión. Y que en el gobierno anterior, la verdad es que estuvo invisibilizada. Fue como peleamos, logramos, se instaló, pero finalmente estaba invisibilizada. Con el cambio de rectoría, con la rectora Elisa Araya, se redefine la configuración y queda como epicentro del proceso de acreditación. ¿Ya? Y esto es súper interesante, porque si bien están todas las áreas a las cuales nos estamos acreditando, se incorporan en esta comisión que tributa información al equipo directivo de rectoría,
un área de comunicaciones que está la que está preparando los documentos, información, y la unidad de análisis institucional como elementos que tributan información a esta comisión, y la unidad de dirección de aseguramiento de la calidad también tributa información a esta comisión, y es la comisión en la que está a cargo del proceso de acreditación institucional hoy día, ¿ya? En un diálogo directo con la tutoría, y todo esto dependiendo del día de rectoría. En el modelo anterior, ante la rectoría actual, el que llevaba la acreditación era la tutoría, era efectivamente la colega Marta Ramírez de la UFRO, que es una persona que efectivamente tiene saberes más que suficientes para acompañar el proceso, y sin duda ha sido un tremendo aporte. Pero en el modelo anterior ella lideraba el proceso, ¿no? Y rectoría como acompañaba. En la actual rectoría se hace un movimiento, se visibiliza esta comisión, y hoy día tenemos una comisión que está a cargo del proceso institucional, acompañándolo de manera bien interesante. Ahí en esta comisión donde se despliega todo el proceso de acreditación hoy día en nuestra institución. La misma imagen un poco más visible, pero relevar que para hoy día en este proceso de acreditación, a diferencia de los dos anteriores, aquí hay una estructura y una orgánica funcional, y que efectivamente uno siente que está ocurriendo algo, ¿ya? Y algo significativo. Esto a propósito de este sol naciente, o este eclipse solar, así como que nos lleva a la otra pregunta que decía recién. O sea, efectivamente las carreras tienen buenos niveles de acreditación, 7 años, 6 años, las dos que están en rojo son como de las últimas, otras que están en proceso en estos tiempos, y una de 2 años que es francés, que apareció ahora, y por tanto se acredita nuevamente el 24, pero francés, yo diría que una de las dificultades de su proceso de acreditación tiene que ver con que tiene, en total en la carrera tendrán 50 personas en todo el proceso completo, y la incorporación siempre es mínima. Entonces el desafío es cómo se repiensan para efectivamente aportar a los procesos, y ahí hay una pregunta que es más de orden de trayectoria formativa. Pero en general la universidad tiene un buen estándar de acreditación, ¿ya? Con buenos números, y lo que nos pone es que efectivamente pareciera que los departamentos, al interior de las facultades, algo está ocurriendo bien, y ya está ocurriendo muy bien, por estos números de alguna forma. Ahora, aquí es donde empieza como este movimiento, que es el estado del arte actual, donde a partir de los planes de mejoramientos que tenía el Ministerio de Educación, la UNCE tiene que asumir el tema del ajuste curricular, y ingresamos en un modo currículum por competencia. Y esto fue un desafío y una discusión intensa al interior de la universidad, porque cómo se hacía una universidad pedagógica donde se contrata un equipo externo para discutir de currículum. Era como una discusión, además entender que esto ocurrió en el gobierno anterior, y por tanto donde las decisiones se tomaban en un nivel superior, y no había diálogo hacia los distintos estamentos, ni los consejos de facultad, ni consejos de departamento, simplemente se instalaba un tema. Entonces se crea la unidad de gestión curricular institucional, que es la que se hace cargo de este PMI, y que al poco andar no logra cumplir con los propósitos, y finalmente la coordinadora renuncia al proceso, y en la angustia de faltar 1 año y medio para que se entregara el informe al ministerio, se incorpora otra colega a cargo del tema, también externa, y finalmente logra en 1 año apurar todas las carreras, porque el compromiso eran todas las carreras, las 17 que tenemos, y el primer año, finalmente se logra y se comprometen 6 carreras, ¿ya? En esa, una de las que yo participo, que es la carrera de educación física, una de las 6 carreras que ingresan en este proceso de ajuste curricular, y que nos permitió salvar el problema de este PMI, este compromiso. Y al año siguiente se suman todas las siguientes carreras. Hoy día, este año, el primer cohorte de cierre de estas carreras que ingresaron. Estas 6 carreras, hoy día tenemos 6 carreras que están sacando su primer cohorte de profesionales en un currículum por competencia, ¿ya? Y esto nos ha llevado se generaron ciertos dispositivos internos, los voy a mostrar al tiro, pero hoy día estamos en la etapa de los hitos evaluativos de este ajuste curricular, ¿ya? Y poder proponer ajustes mayores y ajustes menores, ¿ya? Los ajustes menores tendrían que ver con textos respecto a las actividades curriculares, y los ajustes mayores tendrían que ver con la malla misma, y ver qué actividades curriculares efectivamente tienen que repensarse, redefinirse o moverse, ¿ya? Ahí, en eso estamos hoy día, y en eso hoy día se han estado haciendo hitos de evaluación de medio término, ¿ya?
y ahora estamos esperando el cierre de este cohorte para poder evaluar efectivamente qué ocurrió con los profesionales y si efectivamente hay una coherencia entre el perfil de egreso y el perfil de egreso a la universidad, el perfil de egreso a la carrera y efectivamente lo que los profesionales que están ingresando cumplen con ese perfil. Estamos en esa etapa hoy día y el desafío que tenemos en los departamentos de estas 6 carreras. Las otras el próximo año van a estar en la misma pregunta, por lo tanto hay 6 carreras que van como de avanzada y en eso, dale nomás. Atento a la pregunta. Ya, ahora sí. ¿Cuál fue la novedad en el ajuste curricular respecto del sistema curricular anterior? El sistema curricular anterior era por contenidos, por así decirlo, por objetivos, ¿ya? Y se cambió a un sistema de currículum por competencia, ¿ya? En donde el propósito, de hecho eso implicó movilizar todo lo que eran el perfil de egreso, pensarlo en competencia y el perfil de egreso de cada una de las carreras, y sobre eso armar las trayectorias curriculares en 3 niveles, ¿ya? Inicial, o sea, de una forma en competencia nivel 1, nivel 2, nivel 3, que son las competencias que finalmente tributaban al perfil de egreso. Hay un cambio radical, a propósito de que pasamos, como decía recién, de un currículum centrado en objetivos, que tenía consideraba horas pedagógicas y por tanto consideraba el ramo o la asignatura, de hecho se habla de asignatura o ramo, en donde lo importante era aprobar y la suma de las aprobaciones permitía obtener ciertos logros del proceso. Al cambiar un currículum por competencia, se tuvo que armonizar, por ejemplo, repensar primero un nuevo formato de cómo íbamos a entender, y de hecho el nombre de actividad curricular. La actividad curricular hubo que armonizar en términos de la cantidad de lecturas que se podían hacer durante la semana, ¿ya? Armonizar las actividades presenciales que se realizaban en la semana, armonizar con el trabajo autónomo que se realizaba en la semana, que todo eso no debería superar las 38.5 horas a la semana, ¿ya? Y por tanto eso también significó repensar todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con el tema de la bibliografía propia de cada una de las actividades curriculares. Y nos encontrábamos, por ejemplo, que habían algunas actividades programas del modelo anterior que tenían para lectura 7 o 8 libros, ¿ya? En el semestre, y cuando uno los ponía en hora, eso concretaban en algunos casos, no sé, 70 horas a la semana de implicación para resolver esa lectura. Y era imposible de resolver. Esto implicó que cuando mirábamos ahora este ajuste curricular, por ejemplo, solo en el tema de la bibliografía, el armonizar la bibliografía en términos de lo que es lo relevante, lo accesorio y lo innecesario como criterio, también significó reducir y ver quiénes más estaban hablando de lo mismo, pero también en una progresión horizontal en términos de el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, qué leíamos, pero que esa lectura tributara al despliegue de la competencia a nivel inicial, nivel intermedio y nivel final. Entonces fue pensar la malla, por así decirlo, en 3 territorios, ¿ya? Todo lo que era de primero o segundo año, que era el nivel inicial de la competencia, ya, no sé, por ejemplo, la competencia de habilidades de escritura científica, ¿ya? Ese es el perfil de egreso, pero yo no le podía estar pidiendo a un estudiante en primer año que me escribiera un paper, porque eso era el perfil de ingreso, eso debería completarse sumando el nivel 1, nivel 2, y en el DISTRES podríamos estar pidiendo que se escribiera el perfil de, o sea, me escribiera un paper. Por tanto, si el propósito era que fuera capaz de escribir un texto científico, en el nivel 1 lo que correspondería es que pudiera manejar, no sé, las normas APA y se aproximara a la escritura científica. Por tanto, las actividades curriculares en esa competencia tributan todas en el nivel 1. Y ahí lo que había que ver era armonizar qué actividades curriculares iban a hacer qué acción para no duplicar. Entonces puede que una se preocupaba de las normas APA, por un ejemplo, y otras se ocupaban de la aproximación a la escritura científica. Y por tanto, el día lunes había una que era normalización o actualización de normas APA, y el día martes en otra cátedra estaba el tema de la redacción de una aproximación a la redacción científica. En una suma que permitiera al final del proceso
el nivel 3 de la competencia y efectivamente están en condiciones de redactar. Esas reuniones de la unidad de gestión curricular de cada uno de los departamentos, que fue yo diría que lo nuevo que se generó en este proceso en la institución, yo creo que es parte importante, implicaba que en esos equipos participaban de los departamentos, el director de departamento, el secretario académico, el encargado de vinculación con el medio, el encargado de las prácticas profesionales, el encargado de investigación, el representante de la UCSI, el representante de formación pedagógica. Es el equipo que hizo toda esta discusión, ¿no? Y una discusión que partimos con, que era un debate intenso, porque significaba que había que hacer, por así decirlo, había que soltar algunas actividades curriculares, sí o sí, porque lo que se nos pedía en el ajuste curricular era la reducción de la cantidad de horas destinadas al proceso formativo, ¿no? En modo de 38 punto tantas horas, ¿no?, a la semana. Y eso significó que había que sacrificar actividades curriculares. Y tuvieron que fusionarse o reducirse con todo lo que implicaba, en el caso de algunos académicos que venían con algunas actividades curriculares de años, no sé, 20 años haciendo la misma actividad curricular, y que de un semestre a otro, de un año a otro, esa actividad curricular ya no estaba. Y el desafío que implicaba, cómo lo hacemos, cuáles son los saberes que tiene el colega que le permita asumir un nuevo ámbito en esta actividad curricular, o cuál podría hacerse cargo él, ya desde sus saberes disciplinarios específicos. Entonces, el tema no era solo el armonizar la malla curricular en estos 3 niveles, no solo armonizarla respecto de la cantidad de trabajo autónomo, trabajo presencial, etcétera, sino que también armonizar respecto de en qué momento apuntábamos cada una de estas actividades curriculares y cómo estas tributaban al currículum, por así decirlo, y a la expertise de cada uno de los profesionales que tenía a su cargo. Y se abrió el debate más intenso, yo diría que todavía sobrevive como discusión. ¿Quién se hace cargo de la formación del profesor? La disciplina, matemática, física, química, o formación pedagógica. Y en eso, cuando hubo que pensar que había que efectivamente reducir actividades curriculares, el debate era que se reduzca formación pedagógica, si nosotros somos de la disciplina, porque además la unidad de gestión curricular departamental estaba instalada en los departamentos. Y eso generó una tensión importante respecto de esos procesos. Y la aventura que nos proponía la unidad de gestión curricular institucional en su discurso era que probáramos esto que está sucediendo y que cuando vengan los cambios mayores, ahí vamos a poder repensar la malla y si es que la podemos devolver o resignificar algunas cátedras que se perdieron o algunas actividades curriculares que se perdieron o aquello que ya no está, ¿no? Ahí eso es lo que de alguna forma es el debate que se está levantando hace un rato en los departamentos, en todas las unidades de gestión curricular de cada uno de los departamentos, donde formación pedagógica tiene presencia en cada una de esas unidades, pero que está la discusión, ¿cómo le hacemos? ¿Ya? Han habido, como digo, yo en lo personal creo que fue un tremendo logro que se construyan las unidades curriculares de los departamentos. Yo creo que esto es un tremendo logro como consecuencia del ajuste, ¿ya? Y que debería sobrevivir independiente de que si la unidad de gestión curricular el día de mañana desaparece, que es lo que debería suceder, ¿ya? Porque es parte de un proyecto con fondos de financiamiento para poder levantar el proceso y debería ocurrir una articulación en este lugar. Pero hay dolores en el proceso, dolores intensos. Solo para mostrarle un ejemplo. En este cuento, lo que teníamos antes, por eso las carreras, la cobertura curricular de las carreras disciplinares estaba en torno al 62%, perdón, y nosotros andábamos en torno al 38% de cobertura. Formación pedagógica se implicaba en las carreras en torno a un 38%, tenía actividades curriculares o ramos en ese tiempo, ¿ya? Pero además tenía una cualidad, que los ramos de formación pedagógica podían, no sé, un estudiante de química y un estudiante de educación física y un estudiante de música,
podían tomar el mismo ramo. Por tanto, habría un territorio de flexibilidad curricular, que uno decía interesante, porque ahí es donde se encontraban en esa actividad, ¿ya? Y si algún estudiante reprobaba el ramo, podía tener de otra carrera, podía tomarlo en otra área. Nosotros teníamos 58 actividades curriculares antes del ajuste curricular. Hoy día tenemos más de 170 actividades curriculares y bajamos en torno al 10% de la cobertura curricular. Todo esto como consecuencia del ajuste curricular, porque el ajuste curricular lo que generó puso a la universidad en modo departamental, y por tanto se generaron códigos para cada una de las carreras que rigidizaron la malla, ¿ya? Hoy día un estudiante, por ejemplo, que puede tener el mismo título, no sé, desarrollo psicológico, ¿ya? Puede que en música se llame desarrollo psicológico, y en química quedó como proceso de desarrollo psicológico. Y eso implicó un código distinto, y por tanto no hay homologación posible. Entonces eso generó que formación pedagógica redujo la cobertura, pero aumentó la cantidad de actividades curriculares, por tanto en términos de costos, elevó. O sea, ahí hay un desorden súper intenso, pero que esto se ha ido, bueno, desde formación pedagógica siempre se ha estado manifestando el tema, pero había un silencio respecto de que había que responder con el ajuste y no con los procesos que estaban incurriendo. Aquí hay un territorio de mucho ruido institucional. Esto lo pongo porque efectivamente ahí tenemos un gran ruido, pero también digo yo, una tremenda oportunidad, porque al menos hoy día, a diferencia de lo anterior nosotros con formación pedagógica no teníamos reuniones con los equipos, ¿verdad? Sino que había una reunión, una coordinación entre direcciones, ¿verdad? Los directores de los departamentos se comunicaban, se articulaban y conversaban, los secretarios académicos. Con esta unidad de gestión curricular departamental, efectivamente somos académicos quienes participamos en los equipos de la unidad de gestión de los departamentos. Esto genera una conversación y un poco los aprendizajes que voy a compartir aquí. Pero está en modo que es súper interesante, porque ya estamos analizando qué nos está pasando con la malla, cuáles son las actividades curriculares que efectivamente están siendo pertinentes. Los hitos evaluativos hemos levantado instrumentos que nos permiten evaluar si efectivamente esta trayectoria o esta cobertura curricular en los 3 niveles se está cumpliendo, están efectivamente dándose los empalmes necesarios. Y dónde están las carencias o las dificultades en este proceso. Ahí hay algo que está en proceso de evaluación y en discusión, ¿ya? Pero lo interesante es que como departamento de formación pedagógica, los representantes en cada una de estas unidades tenemos opinión. Sin embargo, en la etapa anterior, cuando estábamos armando el ajuste, aquí en esta etapa, cuando había que votar, y nosotros, si bien éramos parte de la unidad de gestión curricular departamental, el voto se distribuía entre todos estos actores. Y por tanto, formación pedagógica tenía un voto versus la votación de todo el resto. Entonces, cuando la discusión no avanzaba, la unidad de gestión curricular decía, con su representante decía, lo que corresponde ahora es que votemos, ya que no tenemos discrepancia. Y ahí no teníamos cómo ni siquiera empatar. O sea, era 1 contra 6-7 votos. Y esto generó esto que está acá, como consecuencia, desde los dolores, digo yo, ¿ya? En algunas carreras se mantuvo todo. Yo voy a decir que hay carreras que efectivamente se entendió el proceso de lo que es formación pedagógica y está enterito, pero tenemos carreras donde no hay psicologías, por ejemplo. En la formación de profesores no hay psicologías, porque la discusión dijeron no, eso lo resolvemos nosotros y no necesitamos psicólogos para matemáticas. ¿Ya? Profe de matemáticas no necesita psicología del aprendizaje, psicología educacional, psicología del desarrollo, no necesita y quedaron sin la psicología. De ese tipo entonces lo que tenemos hoy día es un perfil de egreso de un mismo profesional que tiene distintas trayectorias formativas. Y ahí hay parte un poco de los debates si vamos a poder hacer estos ajustes mayores que están dados por reglamento para la armonización de este proceso. Y el otro hito relevante que se levanta en este proceso... Disculpe. Disculpe. Me interesa mucho su pregunta, así que disculpe que le... O sea, no, me interesa mucho su experiencia. Pregúntale más. Sí, quiero saber si
¿Tienen carreras acreditadas con este ajuste curricular? Sí, si bien no están terminadas, pero todas las carreras que hemos tenido están acreditadas. Música tuvo 5 años ahora. Bueno, con este ajuste. Con el ajuste actual, con el ajuste actual. Porque ¿Ya? usted me dice que hay carreras que no tienen psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo. Y fueron acreditadas igual. ¿Y cómo pasaron el examen? Es la acreditación de la carrera. El término de que los pares evaluadores miran todas las dimensiones. No se detienen en que si matemática en el área de la formación pedagógica no tienen psicología. Yo siento que no apareció como pregunta. Sí, pero sí, disculpe, es que los mismos criterios de acreditación de carreras, uno de las dimensiones es que tiene que contener el perfil de egreso sobre la planificación de la enseñanza, y en la planificación de la enseñanza los estudiantes o el futuro profesor tiene que saber o tiene que conocer a los estudiantes a los cuales va a enseñar. Y eso implica conocer sus aspectos sociales, económicos, psicológicos, etc. ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo aprenden los jóvenes? Sí. Es la misma pregunta que tenemos nosotros. La formación pedagógica. Es la misma pregunta. ¿Ya? De hecho, una de las tensiones que hemos levantado desde formación pedagógica a la institución es que efectivamente los estándares pedagógicos, los estándares disciplinarios con los cuales son evaluados los profesores al ingreso al sistema y salida del sistema educacional, efectivamente nos encontramos que hay una poca cobertura, una baja cobertura de los estándares pedagógicos, como consecuencia de este ajuste curricular. Si bien las carreras en todas las dimensiones logran una buena acreditación, tenemos este otro dolor, ¿ya? Que está apareciendo y que tiene que va a tener sus consecuencias. Entonces, y ahí la discusión que estamos levantando es desde formación pedagógica, cómo entramos en esta nueva conversación respecto a cómo vamos a levantar estos ajustes mayores y cuáles van a ser los criterios. Ahí hay un debate y una discusión que estamos instalando hoy día con la actual rectoría. Yo diría que la dificultad para levantar esa conversación hoy día, y que lo hemos intentado desde que partimos el ajuste curricular, pero como estamos en modo de acreditación institucional, de alguna forma estas conversaciones se han de alguna forma silenciado o se han reducido su intensidad porque la urgencia es la acreditación institucional. Estamos ahí, entonces está todo el aparato administrativo, la gobernanza institucional, poniendo presión para el tema de que esto es lo más relevante. Entonces hay que cumplir con los hitos y los objetivos del plan de tutoría, y si bien las carreras se están acreditando por la dinámica propia de los equipos de trabajo, que por ejemplo los que estamos acá, lo estoy mostrando acá, logran las carreras tener esta energía que permite resolver todos los procesos que requieren una acreditación. ¿Ya? Y es porque efectivamente se levantó una nueva orgánica, ¿ya? O, digamos, un nuevo artefacto al interior de la facultad y al interior de las carreras, que es este equipo de autoevaluación y acreditación, que es como consecuencia del proceso de ajuste curricular. Nos juntábamos para pensar el ajuste curricular y de repente ese mismo equipo se empezó a abrir y se abrió un segundo equipo que es el equipo de autoevaluación y acreditación. Entonces, que nace con el tema del ajuste curricular y hoy día este equipo forma parte del proceso de pensar la carrera para el proceso de acreditación. Y ahí entonces tenemos integrantes de la UCSI, ya tenemos el equipo representante de la carrera, está el representante de formación pedagógica y está el representante del aseguramiento de la calidad, que está mal escrito ahí. ¿Ya? Y este equipo, por departamento, el que se hace cargo del proceso de acreditación. ¿Ya? Y la regularidad es una reunión toda la semana. Esto es, yo en mi caso, con educación física, llevo 6 años reuniéndonos todos los lunes. Con paro, con toma, con protesta, con lo que sea, nos juntamos todos los lunes y estamos trabajando en el proceso de acreditación. De hecho, educación física tiene los pares evaluadores luego, ya entregamos el informe de autoevaluación y estamos en ese viaje. Pero ha significado una sinergia en torno a estas discusiones del proceso de acreditación. Y en otro día de la semana
ya que el día jueves nos juntamos como la unidad de gestión curricular del departamento, que es para ver las trayectorias formativas, qué nos está sucediendo con eso. Son como estas dos estructuras que se generaron al interior como consecuencia de este PMI, de este ajuste curricular. Yo aquí veo, institucionalmente veo una innovación que es súper como potente y extremadamente interesante, y que tiene estas dos patas, estas dos vertientes. Uno es mirar el currículo y otra cosa es mirar el proceso de acreditación, ¿no? En su trayectoria. Ambos dos, y diría que principalmente los debates que hemos tenido a propósito del tema de aseguramiento de la calidad, es como desprendernos lo antes posible del concepto de calidad y hacer una discusión intensa respecto de instalar el proceso de mejora continua, ¿ya? Creemos que el proceso y el lenguaje de hablar de un proceso de mejora continua genera y concita mejores disposiciones que el lenguaje de aseguramiento de la calidad, por lo que implica el concepto de calidad y productividad y de la cosa, ¿no? Como un estándar productivo. La mejora continua nos permite pensar en procesos y en trayectorias formativas y en trayectorias institucionales que nos dan mejores aproximaciones a las dificultades que tenemos. Como que el tema del aseguramiento de la calidad es como demasiado imperativo y pone una dimensión de hay que lograrlo, ¿no? Porque si no, no tenemos calidad. Y la calidad como un punto de salida de un proceso y descuidando el proceso. Eso como reflexión. Abierto a... Seguimos. Y ahí con lo que estoy cerrando de alguna forma. Algunos aprendizajes del proceso en estas dos dimensiones. Yo diría que uno de los hitos más relevantes, como decía recién, esta innovación institucional, que son estos dos equipos de trabajo, que si bien son los mismos integrantes, pero se ponen en modo distinto. Uno se pone en modo ajuste curricular a pensar el currículum, ¿ya? Con todas sus vertientes, y ver cómo están las trayectorias formativas, y ver de qué manera vamos en los niveles de trayectoria, el nivel 1, como las competencias iniciales, las competencias intermedias y las competencias finales que están asociadas al perfil de ingreso. Esa discusión yo creo que ha sido súper interesante en el trabajo en equipo, en términos que nos permite mirar con toda calma qué está pasándole al profesional que estamos formando, ¿verdad? Y estar súper alerta a aquello que nos está ocurriendo, ¿verdad? Y eso también genera unas múltiples miradas respecto al mismo tema, que participe alguien de formación pedagógica, que participe alguien de la UCSI, que participe alguien del aseguramiento de la calidad en esa reunión, nos permite efectivamente abrir el debate y la discusión. Y si es necesario convocar a algún otro actor, se ha hecho. No sé, tenemos una discusión respecto a cómo abordamos el tema de la identidad de género. Se invitó a la unidad encargada de la Oficina de Sexualidad y Género. En algunos casos he invitado al administrador de la institución para que nos explique por qué se gotea nuevamente el gimnasio o por qué faltan basureros, así como cosas súper domésticas. Pero como está esto, pedimos explicaciones y entendiendo de que hay aspectos que no vamos a poder resolver, ¿ya? Creo también otro aprendizaje importante esta nueva etapa de poder retroalimentar la opinión y la percepción que tienen los departamentos disciplinares respecto a formación pedagógica, y poder retroalimentar al equipo de formación pedagógica cuál es la mirada que se tiene para poder generar una armonización. Yo creo que por así decirlo, esta tensión entre lo disciplinario y lo pedagógico que es súper fuerte, creo que estas unidades, estos dos grupos de trabajo, la presencia de formación pedagógica en los equipos de gestión de los departamentos ha permitido armonizar y retroalimentar, tener un canal de comunicación mucho más fluido, no solo a nivel de las autoridades, ¿ya? De los directores, sino también a nivel de que uno como en el caso mismo como representante, puedo transmitir con más calma lo que está sucediendo en el caso de educación física y poder hacer la conversación necesaria. Otro el tema de la mirada crítica al despliegue curricular. Creo que ahí hay un tema súper duro en términos de que lo que conversamos recién, para decirle que el despliegue curricular invisibiliza algunas dimensiones del desarrollo profesional, como por ejemplo la ausencia de la psicología en algunas cátedras, y ahí hay una discusión intensa en términos de que uno le puede poner nombre a aquello que si puede que sea conversado entre directores,
pero al conversarlo en el equipo, con todos los actores, abre un debate, despliega una discusión, y estamos hoy día poniendo en tensión ese currículum para ver cómo lo transformamos, ¿no? O cómo lo ponemos en modo más armónico respecto a lo que el estudiante requiere para esta vida profesional. Y lo otro, esta mirada crítica institucional respecto también de lo que hablaba recién, en torno de que, oye, nos estamos acreditando necesitamos saber, tenemos que poner en el proceso de acreditación con cuántos recursos la universidad dispone para tal situación. Entonces, una cosa es que pongamos números ficticios para maquillar el informe, y otra cosa es pedir los números reales para decir lo que es, ¿verdad? Y sin que eso implique que sea una desventaja en el momento de armar los informes. Ahí la posibilidad de convocar al encargado de finanzas, al encargado de gestión de los espacios, etc. Ha sido súper interesante convocar a la encargada de asuntos estudiantiles, también para que están los estudiantes, para ver los procesos. Creo que es un lugar súper interesante en términos de poder hacer la pregunta y ver, bueno, cómo lo hacemos con eso. Ahí hay algo súper interesante. Y yo diría que nosotros decimos acá la ruta del memo, ¿ya? La ruta del memo, que es súper importante, sobre todo cuando se solicitan procesos formales, pero si tú no eres amigo de quien recibe el memo, la verdad es que el memo va a quedar en el último lugar y no va a pasar nada. Entonces, el identificar el tema de la ruta del memo, el guardián del memo, el protector del memo, el salvador del memo, y todo lo que pueda significar como de la información que llegue y sea, y todos sus derivados, ha sido también un tema importante, porque nos ha permitido también decir, ¿sabes qué? Necesitamos acelerar ciertos procesos, por lo tanto es que ya no se manda con copia a uno, se manda con copia como a todos los que puedan estar implicados, ¿ya? Y hasta ahora lo que ha resuelto de mejor manera es armar reuniones de trabajo con las personas responsables al otro lado, ¿ya? Y eso también ha puesto en tensión y ha dinamizado y ha permitido conocer por qué a veces sí y por qué a veces no, ¿no? Y por qué a veces se privilegia un ámbito de la gestión institucional y por qué otros no. Nos ha permitido una mejor comprensión de estos procesos. Y lo otro también creemos que al menos como aprendizaje de este escenario, identificar y explicitar los nuevos críticos los cuales estamos desarrollando en función de la acreditación, ¿ya? La sensación, por ejemplo, nos queda mucho todavía por resolver, ¿eh? Falta armonizar formatos comunes, por ejemplo. El currículum de todos los académicos, cada vez que hay un proceso de acreditación, se vuelve a construir, se le puede pedir a los académicos que armen su currículum, lo envíen, porque eso hoy día la universidad está avanzando hacia ese lugar como un reservorio de una base de datos articulada de los currículums de todos los académicos y académicas, pero eso todavía sigue siendo un ripio, está como, ¿no? Como que la vuelta a la pandemia ha detenido muchos procesos de esto que creíamos que nosotros habíamos avanzado y se volvieron a activar. Creo que muchas de las reuniones en línea con distintos actores favorecía procesos, y la presencialidad en algunos casos está volviendo a ralentizar esos procesos. Eso es una primera aproximación, conversación de esta experiencia, y atento a la conversación, a la pregunta que estaban como tratando de intercambiar respecto de cómo entendíamos esta etapa de acreditación. Para mí, sin duda, el ajuste curricular nos movilizó, nos hizo una pregunta muy impertinente a la universidad, que se declara sociocrítica, transformadora, conocida en términos de resistirse a los procesos y entrar en un modo de currículum por competencia, que es lo más cercano a formar profesionales como buenos clientes. Al interior de la UA significa una discusión muy densa, muy intensa, de resistirse y no estar de acuerdo con un currículum por competencia, porque creemos que la Universidad del Estado no estamos para preparar, no somos una industria de profesionales, y ese debate es independiente de la carrera, independiente del lugar donde estemos. Ahí hay algo que, sin embargo, el compromiso con este PMI, que puso muchos miles de millones en la universidad, se tuvo que responder, se transformó el currículum,
Sin embargo, creemos que las prácticas siguen siendo en el orden de resistencia al currículum por competencia. Entonces estamos en un parece que, ¿ya? Nos piden A, les vamos a dar A, sin embargo seguimos haciendo B. Ahí podríamos decir en este lenguaje, como podría decirlo, seductor del currículum oculto, hay una resistencia a este currículum por competencia en términos de que no resuelve finalmente la preparación para un profesional para transformar la sociedad, sino que genera un profesional destinado a cumplir con ciertos estándares, ¿ya? De estos estándares de calidad y de medición y de productividad, y que nos tiene atrapados como universidad. Es parte del debate, ¿ya? Más allá de que efectivamente no estamos en un proceso de acreditación y las carreras lo hacen súper bien. Pero el ajuste curricular es algo que está habitando hoy día silenciosamente y que está generando mucha tensión. Eso, y atento a este espacio de conversación. José Mauricio, muchas gracias. Interesante. Hay muchos puntos para conversar y debatir. Yo quiero hacer 2 preguntas. Te las voy a hacer juntas, ¿ya? Aunque son temas distintos. Una es, a propósito de lo último que estabas hablando, a mí me cuesta mucho entender la lógica de esta como dicotomía entre formar a personas que puedan cambiar, profesores, digamos, que puedan incidir positivamente, cambiar la sociedad, y el debate de formación por competencia, porque encuentro yo que el decidir, digamos, o ni siquiera competencias, muchas veces los currículos son orientados en competencias, no te define, el modelo no te define cuáles son las competencias que tú vas a formar, y perfectamente podrías tener competencias orientadas al logro de los objetivos que ustedes comunidad quieren en general. Entonces me encuentro, a lo mejor a mí me falta antecedentes, pero yo encuentro que es un poco artificial esa dicotomía. Es como, y te lo digo así como un poco bien sincero, a veces como chiva, o como una resistencia muy ideológica, pero no necesariamente encuentro yo que cuando tú llenas de contenido, cuando tú defines qué competencias quieres formar, no hay nada que te diga qué es lo que tienes que poner, ni que te oriente hacia formar en particular un perfil determinado. Entonces, me cuesta mucho entender esa dicotomía y ese debate, ¿verdad? Puede que yo también tenga ya una distorsión ideológica al decir lo que estoy diciendo, o que me falte mucha lectura, no sé, pero ese debate lo hemos hecho en psicología, lo hemos tenido con colegas de otras carreras, y cada vez que hemos tenido ese debate, en vez de entender bien la dicotomía, el encuentro, la resistencia, cada vez la entiendo menos. Y lo otro es que cuando uno toma, por ejemplo, lo que señalaste recién, cuando se toman decisiones respecto a qué asignaturas incluir o no incluir, me parece que la discusión no está ahí, en primer lugar, la discusión está en el perfil de egreso, digamos. O sea, esa es la madre de todas las discusiones, y ese es el punto crítico, digamos, que tiene que ver un poco con lo que yo te decía recién, ¿no? Entonces la pregunta es ahí, ¿cómo se ha definido el perfil de egreso? ¿Con qué procesos se validaron? Y en función de tener clarito eso, ahí vienen las decisiones que se toman respecto a la asignatura y cómo las asignaturas tributan. Pero también encuentro que es un poco desgastante tener una discusión sobre qué asignaturas quedan y cuáles asignaturas se van, si no tenéis claro el rayado de cancha, el perfil de egreso primero, porque se supone que es hacia allá donde las asignaturas tienen que aportar, ¿no? Bueno, te dejo esas preguntas como para empezar. Me imagino que los colegas también tendrán alguna otra pregunta. Mira, sin duda el debate en esta dicotomía, como dices tú, perfil de egreso, competencia. De hecho, nuestro perfil de egreso dice que es que habla de esta mirada, de este profesional sociocrítico transformador de la sociedad. Lo dice tal cual. Por medio de un currículum por competencia. Lo dice. Y de hecho tenemos, por así decirlo, competencias genéricas, competencias sello y competencias específicas. Las específicas son propias del departamento disciplinar,
las competencias sello habitan lo institucional y habitan alguna formación pedagógica, y las competencias genéricas son las que de alguna forma dan cuenta de este sello institucional, ¿ya? Y ahí aparece explícitamente como competencia el tema de los sociocríticos, de la reflexión crítica como componente importante. Y el dato, por así decirlo, es que cuando uno intenta bajar esa reflexión sociocrítica y en las discusiones del currículum, y en la toma de decisiones, pareciera que lo sociocrítico no habita lo disciplinar. Química, física, pareciera que no habita porque están más centrados en la baja. Entonces, cuando uno hacíamos el debate de respecto, pero ¿cómo, en qué actividad curricular se va a iluminar el tema de lo sociocrítico en lo disciplinar, ¿no? Y se tendría, no nos interesa, ¿no? Bueno, como que, y uno podría en algunas carreras decir, no, pero que eso ya, elevémonos entonces que sea formación pedagógica, por lo tanto, nosotros, eso lo resuelve formación pedagógica, en algunos casos apareció esa discusión, ¿ya? Y nosotros decíamos en formación pedagógica, pero si esto es nuestro, no es que, no es ustedes y nosotros, ¿ya? Es como que esta dicotomía se habita en estos dos lugares. Sin embargo, es algo que está presente. Ahora, en una discusión si efectivamente un currículum por competencia permite preparar a profesionales sociocríticos, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿ya? El tema es que lo sociocrítico te permite hacer una lectura crítica de justamente un currículum por competencia y comprender y enmarcar en qué estándar o en qué estado habita un currículum por competencia. Porque uno podría pensar que el currículum por competencia habita una epistemia positivista, quizá una hermenéutica, ¿ya? Pero un currículum sociocrítico, un currículum por competencia, como que tenemos una colección. Entonces, claro, digo, tengo un currículum por competencia, un nivel positivista o hermenéutico, como grandes lugares, pero lo voy a mirar críticamente desde la epistemia sociocrítica. Y por tanto, yo le doy un lugar de poder saber para resolver ese tema. Le doy un lugar, ¿ya? Y ese lugar, por así decirlo, si lo vemos en cobertura curricular, teníamos actividades curriculares en el modelo anterior donde podíamos hacerlo con mayor tranquilidad. Hoy día se nos redujo a un 8% la cobertura y ahí sí creemos que tenemos un problema serio. Un problema serio en la discusión de cuáles son los espacios. Se generaron hoy día unos transversales, porque el currículum al hacer el ajuste curricular se dieron cuenta posterior que había una línea que no estaba incorporada, que tenía con todos los temas transversales, sexualidad, ciudadanía, etcétera, ¿ya? Que no estaban, entonces se armaron lo que se conocen como son los minors, una línea de actividades curriculares transversales, que están fuera del currículum, que se participan voluntaria, y ahí uno puede dar cuenta que efectivamente ahí está habitando otro currículum, que si bien tributa al perfil de egreso, pero lo que está ocurriendo ahí no necesariamente está puesto en modo ni positivista ni hermenéutico, está en modo sociocrítico 24/7. Entonces, y por tanto, en ese estoy de acuerdo contigo, sí es posible, ¿ya? El tema es cómo abro el debate para aquello, ¿ya? Y eso está amarrado nuevamente a que el perfil de egreso armoniza la trayectoria curricular. El tema, y yo creo que ahí hay otro dato, es que nosotros cuando empezamos con este ajuste curricular, teníamos académicos que habían ingresado a la universidad cuando pasó de instituto a UNCE. Hace un tiempo que fuimos un centro de formación técnica y pasamos a ser universidad, y ahí pasó de pedagógico, centro de formación técnica, pasó a ser universidad, la Universidad Metropolitana de Manuel. Teníamos académicos que habían llegado en ese tiempo y que eran dueños ya muy señores de su cátedra, ¿ya? Y que no tenían ninguna conexión, y lo voy a decir con esa propiedad, con lo que podría ser la realidad formativa de la transformación de la sociedad y el perfil de ingreso de nuestros estudiantes y ese perfil de egreso. Ellos eran dueños y hacían su cátedra casi clase magistral. Efectivamente ahí hubieron tensiones súper importantes porque no había lugar donde, como digo, colocarlo. Entendiendo que estas unidades de gestión curricular ampliada que estaban conversando, efectivamente ese era un debate súper intenso desde casi una ingeniería inversa, desde el perfil de egreso hacia acá, ¿no? Y ese perfil de egreso fue validado a través de un claustro 2 años antes de que se implementara este PMI financiado por el gobierno, ¿no?
se hizo un claustro donde se separó la universidad y efectivamente ahí discutimos el perfil de egreso. ¿Ya? Y la misión, y fueron 3 días intensos de trabajo y están los documentos. Lo que ocurre es que ese perfil de egreso, esa misión y esa visión que se discutió, cuando llegan los externos e instalan el ajuste curricular, lo levantan desconociendo esto previo. Lo llegan en modo de nosotros sabemos lo que hacemos, nosotros somos los expertos, nos contrataron para esto y lo hicieron. Y eso fue contra pelo todo el rato, contra la resistencia. Entonces, finalmente, cuando se echa a andar y se aprueba la incorporación de las 6 carreras, se hace una mixtura, ¿ya? Se resuelve el problema, mimetizando o fusionando esto que era la misión, visión y perfil de egreso que era sido a través de un claustro discutivo, súper sanito, súper intenso. Teníamos federación de estudiantes en ese tiempo, y había fue una semana muy bonita. Y cuando se echan de estas 6 carreras, se hace esta mixtura de los que venían de afuera, a decir qué es lo que nosotros teníamos que hacer, sin preguntarnos además, ¿no? Porque venían financiados, y algunos decían, pero oye, si esta es la agencia de empleo del rector, y por tanto no hay nada que hacer. Entonces esos debates fueron como... Entonces finalmente aparece esto que tenemos hoy día. La aventura que tenemos, que se nos viene ahora es efectivamente pensar, ya que el ajuste curricular somos ajuste curricular hoy día. El desafío es cómo nos oxigenamos para repensar sin egoísmos, ¿ya? Ni sin pasarse la boleta de lo disciplinar a lo pedagógico, a lo disciplinar, sino que pensamos efectivamente en este perfil de ingreso y en este profesional que está egresando a la UNCE con estas características. Y ahí hay que mirar las actividades curriculares y resignificarlas, repensarlas, moverlas. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Porque además ocurrió otro fenómeno. En el modelo anterior, formación pedagógica tenía actividades curriculares desde el primer año hasta el último semestre. El primer semestre siempre tenía presente. Con el ajuste curricular se generó formación pedagógica que quedó con presencia hasta el 5º semestre. Entonces no tenemos presencia en los últimos semestres. Entonces cuando se hace la evaluación, es la última que se hizo de procesos de aprendizaje, lo que no ocurre es que hay que hacer acciones de alguna forma de nivelación o de complementar lo que faltó. Formación pedagógica no tiene nada que decir ahí, porque formación pedagógica no tiene actividades curriculares en los últimos semestres. Entonces, las carencias de los estándares pedagógicos que se exigen en estas pruebas de salida, que hay que hacer remediales en el último semestre, formación pedagógica no tiene actividades curriculares para hacer remediales en ese espacio. Y por tanto, los remediales se traducen en remediales de alguna forma disciplinares. Parte de esa discusión curricular es la que estamos de alguna forma tratando de instalar en una universidad que hoy día está en modo acreditación institucional. Y esto, cualquier entrar en estos debates es distraer del fondo, o sea, para nosotros el fondo, la formación de los profesionales. Pero como estamos en modo tutoría, además, la presión está puesta en cada unidad, tratando de resolver estos hitos y estos objetivos para ver el avance. Si ustedes ponen en el Google tutoría UFRO se van a llegar al pantallazo donde está toda esta información. Están los informes, están los estados de avance, y van a poder mirar con mucha calma el proceso muy transparente en el cual la universidad está implicada en términos de responder ante el Ministerio de Educación. UFRO-UNCE tutoría, te va a aparecer inmediatamente. Y uno ve los informes, ve los estados de avance, ve la cronología. En ese modo está hoy y esperamos, pasado los resultados de acreditación, entrar en esta otra discusión que coincide justamente con el cierre del primer hito de los egresados de este ajuste curricular, que yo insisto, tiene como innovación y como logro no visibilizado estos equipos de gestión tanto para la acreditación como para mirar el currículum, como un logro súper potente, porque permite estar en alerta cómo está desplegándose el currículum y qué le está sucediendo a los estudiantes en este proceso, y cómo nos permite mapear desde ese lugar la institución respecto a los procesos de acreditación de la carrera.
Mira, está bien interesante, pues yo voy a auto censurarme de no hacer más preguntas para darle la posibilidad a las personas los colegas que quieran preguntar, porque ya estamos en la hora también. Así que se deja abierta la palabra para quien quiera compartir una pregunta, una reflexión, algún comentario. Denlo más. Sí, me gustaría saber cómo determinaron las competencias. ¿Hicieron alguna investigación? ¿Consideraron, perdone la palabra, la moda internacional, nacional o los estándares del CPIP? No, diría que se miraron. Aparecieron los estándares pedagógicos disciplinares como un insumo. Aparecieron, la UCSI hizo unos convenios y la etapa inicial con la UCLA, de la Universidad de California, y con una universidad colombiana, no recuerdo cuál era en este momento, que era para mirar los procesos y poder traer trayectorias de aprendizaje en torno al tema de determinadas cuáles eran las competencias. Y hubo todo un trabajo de un equipo muy reducido, justamente los expertos que se contrataron, y con un par de académicos definidos, hicieron estos viajes, ¿verdad?, para recoger y hacer convenios, y por otro lado se tomaron los elementos de este perfil de egreso, pero mirando siempre, de hecho también se trabajó mucho con, en ese tiempo había me acuerdo en este instante, pero había en cómo trabajar con las competencias, cómo definir las competencias, había unos manuales que aparecieron, que se construyeron, solo todo este equipo. Y sobre eso bajaban a los departamentos, a las unidades de gestiones curriculares de los departamentos, bajaba un cerro de temas, y de cerro digo yo, mira, todas estas son las competencias, ¿cuáles ustedes creen que deberían ser? Y se recogían, nosotros hacíamos los debates, las discusiones, hacíamos nuestras propuestas, se juntaban todas las propuestas de la universidad, de todas las carreras, y este equipo, solito, decidía y decía, estas son, y bajaban, ¿no? Era un ejercicio participativo, pero ellos tomaban, concentraban y después bajaban, ¿no? Y eso ocurrió en tanto las competencias genéricas, las competencias sello y las competencias específicas. Siempre, hasta hoy en día, las decisiones de cualquier situación respecto del currículum de las carreras, la decisión la toma la unidad de gestión curricular institucional, que ha sido un debate permanente en torno a eso. Y hoy día esta unidad de gestión curricular también trazó, y otro debate más que hoy día en torno a si tiene que hacerse cargo también de opinar respecto de los currículos en términos del área de educación continua y de posgrado. Como que ellos tienen que validarlo todo. O sea, se constituyó una unidad de validación de cualquier acción curricular institucional. Y ahí también hay debate y discusión en los consejos de facultad respecto a que no son atribuciones, que debe ser una discusión de los propios departamentos o del consejo de facultades, etcétera, donde debería darse esos debates. Pero se hicieron esos pilados y se discutieron esta unidad de gestión curricular. En ese tiempo, a propósito que ya estábamos en la etapa de entregar los informes, tuvimos 3 meses con el movimiento feminista, con las tomas feministas que tuvimos. Ahí tuvimos 3 meses con nuestra universidad, tuvo casi 4 meses cerrados, ¿ya? Y estábamos con la fecha de entregarlo al menos 6 carreras con los informes completos, y eso fue un trabajo también a contrapelo, porque la urgencia de que había que entregar, ¿ya? No había plazo, entonces las discusiones eran, después lo discutimos, y eso después lo discutimos, todavía estamos esperando la discusión, ¿no? Porque después fue. Y lo otro también era la consigna que todavía resuena con mucha fuerza: sueñen su carrera, sueñen, este es el momento de soñar su carrera, ¿ya? Y eso generó que hoy día cátedras colegiadas, por ejemplo, etcétera, sea un ajuste curricular absolutamente altamente, con alto costo económico, implementación completa. Es muy caro, ¿ya? Solo pensar que formación pedagógica pasó de 50 y tantas actividades curriculares a más de 170 actividades curriculares, reduciendo la presencia además, ¿ya? O sea, eso es como a todas luces irracional, ¿ya?
en una universidad que está en una crisis económica importante. Entonces, el debate es, o sea, o el cómo lo resolvemos. Lo que tenemos claro hasta ahora es que esto lo resolvemos entre todos. Aquí no necesitamos ni héroes ni salvadores. Aquí este es un tema que nos ponemos todos en conjunto a conversar, y eso es parte un poco del proceso. El dato hoy día es que estamos poniendo urgencia en la acreditación institucional, pero sin dejar porque las unidades de gestión curricular están todas funcionando, están todas operativas, están todas en su proceso. Hay 6 carreras en este momento, 6 carreras de acreditación en la universidad. Entre ellas educación física, hicimos todo un trabajo, y con reuniones regulares, como decía recién, que te parece que ahí hay algo innovador. Bien, estamos en la hora ya, así que vamos a ir cerrando. José Mauricio, Quemado, yo te quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación, y te quiero dar las gracias también por esta presentación muy transparente y también muy no sé, sincera y súper aportadora para nuestros propios procesos de reflexión, ¿ya? Así que ojalá que todos los procesos ahí les resulten, digamos, que todo el esfuerzo que han hecho también valga la pena, porque es súper valioso, digamos, el aporte que como universidad hacemos a la sociedad, a la comunidad, y es súper, ¿cómo se llama?, duro. Los cambios sociales, los cambios culturales nos están poniendo muchas dificultades que tenemos que aprender a resolver, y que pasan, modestamente creo, ¿no?, que pasan también por saber dialogar nosotros, entre nosotros, ponernos de acuerdo, trabajar juntos, digamos, ¿no? En la medida que no aprendemos a hacerlo, también se nos va a hacer mucho más difícil poder ir superando esos desafíos que la misma sociedad nos va poniendo. Y yo agregaría, perdona, a tus palabras, Mauricio, lo importante que es compartir esto que vamos aprendiendo, ¿eh? No como verdad absoluta o como soluciones, sino como, mira, como experiencia. A nosotros nos está pasando esto, nos pasó esto, rescatamos esto de acá, lo vemos así, y después de escucharla también, las reflexiones que tú hacías, también a uno le permiten hacer un giro y mirar a ver, mira, sí, existen otra posible respuesta. Creo que también se vuelve nutritivo el compartir experiencias, porque además somos universidades del Estado, y tenemos algo en común, ¿ya? Y ahí creo que debemos encontrarnos en este compartir eso. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron también, Decano, Carlos, un abrazo. Nos estamos viendo la próxima. Les recuerdo que la próxima charla es este miércoles, ya excepcionalmente por los tiempos del invitado, no la pudimos hacer el viernes, el miércoles, y también tenemos el viernes, así que para que nos acompañen, ¿ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.